quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar La transición energética, un recorrido sostenible hacia el futuro. Y esto lo venimos desarrollando en el marco de nuestra Semana de la Sostenibilidad aquí en LISAP. La estrategia número 1 es incluyamos renovables en la generación de energía eléctrica para no seguir aumentando o por lo menos descarbonizar la producción de energía eléctrica. Entonces vemos estas dos tecnologías como las predominantes y tal vez aquí, no sé si estoy señalando el correcto, que no alcanzo a ver, pero creo que sí. La otra tecnología que viene a ser predominante o que puede jugar un papel, sobre todo en el largo plazo, para terminar de descarbonizar la producción de energía eléctrica, va a ser la captura y el secuestro de carbono. ¿Cuál es el segundo paso? No está muy claro, la verdad. Entonces, si volvemos al primer gráfico, el segundo bloque que genera emisiones es la industria y en tercer lugar está el transporte. Para la industria, la propuesta, digamos, de corto plazo es tratemos de electrificar, ya que vamos a descarbonizar la energía eléctrica, tratemos de utilizar más energía eléctrica en la industria en lugar de fuentes fósiles. Las fuentes fósiles, ¿para qué se utilizan en la industria? Para generar calor, digamos, a grandes rasgos. Entonces, la energía eléctrica, no hay todavía una tecnología, digamos, que esté en el mercado que pueda competir para generar calor en la industria. No obstante, digamos, es una apuesta a largo plazo, parte como electrificar, parte también de generar eficiencia en el consumo de esos combustibles fósiles. Y acá en la industria la apuesta de largo plazo es utilicemos un gas combustible que nos permita generar calor sin emisiones, y esa es la apuesta de largo plazo, es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es aquel que se produce separando de una molécula de agua, que es H2O, como ustedes conocen. Ese H se separa de los O's a través de una corriente eléctrica y se espera que esa corriente pues provenga de fuentes renovables. Entonces tenemos un proceso en que producimos moléculas de hidrógeno a través de energía renovable y ese hidrógeno lo utilizamos en procesos de calor. Como ustedes ven en esta gráfica, todas esas grandes reducciones de emisiones o cambios en la matriz, tanto en la industria del acero, de los químicos, del cemento, que son industrias que consumen mucha energía, pues lo que la Agencia Internacional de Energía está esperando es que todos estos cambios se den tal vez más hacia el 2050, después del 2040, y lo que podemos hacer en el corto plazo con la tecnología que tenemos hoy, pues va a lograr una reducción pues relativamente marginal. O la segunda apuesta puede ser el transporte, o puede ser el tercer paso, tampoco es muy claro. Lo que vemos aquí es cuáles son las apuestas de largo plazo para descarbonizar o reducir las emisiones del sector transporte, que como vimos en la primera gráfica son, digamos, uno de los renglones también más importantes de emisiones a nivel global. Entonces vemos aquí que una primera apuesta puede ser electrificar el transporte liviano. Bueno, además en el transporte tenemos otros retos y es que hay muchos tipos de transporte. Entonces tenemos el transporte liviano, digamos que la gran apuesta es electrificar, lo venimos viendo en los mercados más avanzados, notablemente en China, con una electrificación del parque automotor liviano impresionante, utilizando baterías para poder almacenar esa energía, y cada vez los vehículos eléctricos tienen más autonomía, mejores eficiencias, las baterías tienen mejor rendimiento, así que pareciera ser que en el largo plazo por lo menos los vehículos livianos tenderán a ser eléctricos. Cosas diferentes vemos en el transporte de larga distancia, transporte pesado, en donde quizá la batería, por lo menos con la tecnología actual, no parece ser ser viable,
y más bien en el largo plazo se está viendo para el transporte pesado nuevamente el uso de hidrógeno verde en una pila de hidrógeno, también un vehículo eléctrico con un motor eléctrico pero con una pila de hidrógeno, o vehículos con un motor de combustión pero que utilicen combustibles sintéticos, estos combustibles sintéticos hechos a partir también de hidrógeno verde. Así que un tercer mensaje que quiero dejar aquí es: tenemos muy clara la estrategia de corto plazo para poder avanzar en la transición energética, que es incluir los renovables en la producción de energía eléctrica, porque como vimos en el primer gráfico es uno de los sectores que contribuye más a las emisiones globales, ¿cierto? El segundo paso sobre descarbonizar la industria y el transporte, aún como vemos aquí, estos gráficos lo muestran muy bien, se está apostando a tecnologías más en el futuro. En el corto plazo todavía vemos gran participación de fósiles en el transporte, en todos los modos, y en la industria igualmente, lo acabamos de ver. Digamos que hay algunas estrategias de corto plazo, eficiencia energética, electrificar algunos usos, ¿cierto? Biomasa, pero digamos que la apuesta está en desarrollar alguna tecnología en el largo plazo, incluyendo también captura y secuestro de carbono, para evitar seguir utilizando los combustibles fósiles, pero evitar las emisiones, capturándolas, secuestrándolas y posteriormente incluso utilizándolas. Entonces aquí quiero continuar mi charla diciendo esto. Esta es la senda, digamos, propuesta, donde esto es en lo que está avanzando el mundo a pasos notables. Incluso acá en América Latina ya vemos grandes avances en la introducción de renovables para la generación de energía eléctrica. Luego, en el mediano plazo, vemos la electrificación de algunos usos finales, como puede ser la cocción, el transporte liviano, algunas aplicaciones de industria, algo de eficiencia energética, ¿cierto? Pero las grandes reducciones de emisiones, por ejemplo, en el sector industrial, el sector transporte, digamos que le apuestan a la entrada de nuevos combustibles, que puede ser hidrógeno verde, combustibles sintéticos y la captura de carbono, tecnologías que hoy apenas están, digamos, en nivel de prototipo, con altos costos y que aún no son competitivas en el mercado, pero digamos que esta es como la apuesta de corto, mediano y largo plazo que se propone a nivel mundial para hacer esta transición energética. Ahora la pregunta, y aquí ya en el contexto local, es, bueno, ¿coincide esta senda de transición energética con los objetivos de política energética de Perú? O sea, ¿cómo Perú se inserta en esta discusión? Entonces aquí tenemos la comparación del primer gráfico que les mostré, que justifica esta senda un poco, ¿no? Que empieza diciendo, bueno, entremos por aquí, incluyamos renovables en este bloque amarillo, después vamos a este café que es el industria y al azul con estas tecnologías, ¿cierto? Y esta es este mismo gráfico en Perú, ¿cierto? Cómo es la matriz de emisiones, por así decirlo, de gases de efecto invernadero en el Perú, y vemos el sector eléctrico, que es el amarillo, con muy poca, digamos, participación, sector transporte quizá el más predominante, y otros sectores que no tienen nada que ver con la energía, como es el tema del uso de la tierra. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, esta senda de incluir renovables, buscar eficiencia energética, empezar a electrificar usos finales y apostarle a largo plazo a estos combustibles bajos en emisiones, ¿hace sentido con lo que busca, digamos, cualquier gobierno, cualquier política energética, que es un abastecimiento seguro, confiable, asequible, sostenible?
Esto sí tienen puntos en común. Está la estrategia de transición energética con nuestros objetivos de política pública, son cosas que hacen sentido, que tienen puntos en común, que hay intersecciones, o más bien son cosas divergentes. Y yo creo que la respuesta es un sí. Sí hay puntos en común. La transición energética puede contribuir a los objetivos de política pública de lograr un abastecimiento seguro, confiable y asequible en el Perú. Vemos que estos son algunos de los desafíos del Perú en materia de abastecimiento eléctrico, donde vemos todavía grandes brechas de cobertura, en particular en el sector rural, en la Amazonía. Vemos los sistemas aislados como el de Iquitos, altamente dependientes de combustibles fósiles. Vemos el sistema eléctrico interconectado nacional, que ya nos hablarán en mayor detalle, también altamente concentrado en solamente 2 fuentes de energía, el gas y las hidro, bastante vulnerables ante periodos de sequía extrema, que de hecho se viven en el Perú y ocasionan, digamos, un estrés, no solo en Perú, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile. Cada vez que deja de llover, el sistema eléctrico entra en una especie de estrés, también muy dependiente del gas natural, que proviene de una sola fuente, con un solo gasoducto en operación, en donde a este gasoducto llegue a tener alguna contingencia, pues el parque generador va a tener unas dificultades, pues unos riesgos impresionantes. Adicionalmente, si esta es la distribución de la capacidad instalada del Perú en las diferentes regiones, alta concentración de la capacidad en un solo punto del país, lo que también hace al país bastante vulnerable de cualquier, digamos, tipo de evento, de circunstancia, por lo que hace sentido diversificar, no solamente en materia de fuente de energía, sino de ubicación de las fuentes. Entonces, uno de los estudios que hemos hecho en el banco es ver cuál puede ser un plan de expansión óptimo de la capacidad de generación en el Perú. Esto sin restricciones en materia, digamos, de emisiones, es decir, bueno, cuál es la expansión del parque generador a mínimo costo. Y lo que vemos es que de aquí al 2050 el abastecimiento energético de mínimo costo para el Perú se sustenta en energía renovable no convencional, en particular energía eólica y solar, complementada con algo de hidro y de gas. Lo que vemos es que en el corto plazo el mínimo costo, abastecer la demanda futura del Perú a mínimo costo, va a necesitar de la inclusión de capacidad renovable, eólica y solar. Y ya vemos que a partir de 2040, cuando el sistema ya tiene toda esta energía variable, va a requerir, digamos, ciertos activos que le permiten dar flexibilidad al sistema eléctrico. ¿Cuáles son los activos que le pueden dar flexibilidad? Pueden ser las plantas a gas natural o pueden ser las hidroeléctricas. En nuestro estudio, pues la de menor costo sale, digamos, sale al final del estudio, pues nuevas plantas de gas natural y una más de hidro, precisamente para poder dotar al sistema de flexibilidad. Entonces miren cómo quedaría la matriz energética, la matriz eléctrica del Perú a 2050 si la expansión se diera a mínimo costo. Gran participación de eólica y de solar. Adicionalmente miren cómo quedaría distribuida la capacidad instalada por zonas del país, una mayor diversificación también en la localización de fuentes, con lo que podemos afirmar que las renovables no convencionales, o sea, el paso 1 de la estrategia de transición energética, le sirve al Perú para reducir riesgos
en el suministro y reducirlos a mínimo costo. Segunda parte en cómo las renovables o esta primera estrategia puede contribuir a los desafíos de política energética del Perú, sin lugar a dudas, para la electrificación con renovables y el acceso, para dar acceso a energía en las zonas aisladas. Si nosotros vemos, aquí, este es otro estudio que hemos hecho desde el BID para el Perú, es un estudio de ver cómo podemos dar acceso universal a todo el Perú a 2030 a través de 3 opciones tecnológicas. La extensión de red, que es, digamos, la estrategia convencional, o crear mini redes de solares con baterías o soluciones individuales. Y vemos aquí, este es el resultado de cuáles son los puntos óptimos para el Perú en donde se deberían hacer mini redes solares con almacenamiento para dar acceso en estos puntos. Es donde esa es la opción de mínimo costo para poder dar acceso a energía. Lo vemos notablemente en la región amazónica, que por sus distancias y poca densidad poblacional es eficiente electrificar estas comunidades con energía solar gracias a sus menores costos. Y finalmente quiero terminar mi charla con decir, estas apuestas de largo plazo, como el hidrógeno de bajas emisiones, es una oportunidad para el Perú. No solo en tema energético, sino en tema industrial, creación de empleo, de riqueza y demás. Este es el potencial, digamos, solar de la región, donde vemos Perú es privilegiado. Perú tiene un potencial altísimo para producir hidrógeno verde a bajo costo. Hemos hecho este estudio de potencial de hidrógeno para el Perú, donde el recurso solar con el recurso eólico puede dar grandes cantidades de hidrógeno verde a bajo costo en las zonas en donde se concentra el potencial solar, que es en el sur del país, y el eólico más al norte. Entonces aquí, digamos, esta estrategia de largo plazo también le sirve al Perú, porque son combustibles que puede producir, donde es competitivo a nivel mundial, y tiene allí una ventaja y una posibilidad no solo para el abastecimiento propio, sino incluso para vender al mundo. Lina nos acaba de hacer un interesante recorrido por las tecnologías vinculadas a la transición energética, así como su evolución a corto, mediano y largo plazo, además de unas reflexiones muy potentes sobre cómo esto lo podemos ir a abordar a nivel país, ¿no? Se me pidió conversar esta mañana sobre las políticas, los incentivos que ha desarrollado, ha implementado el Perú para la transición energética. Y creo que de cara a poder tocar el tema, quiero hacerlo de alguna manera escalonada y partiendo un poco sobre la diferenciación entre matriz eléctrica y energética, que Lina muy bien tocó y que sirve de alguna manera de apoyo a lo que vamos a hablar. Seguidamente quiero conversar sobre lo que entiendo por transición y todo lo que compone la transición energética. Seguidamente repasar un poco cuáles han sido las normas o las políticas públicas desplegadas por el gobierno para promover esa transición. Como ven, no solamente nos enfocamos en renovables, sino también las otras tecnologías. Y finalmente mencionar un poco qué sucede en algunos países de Latinoamérica también respecto a este tema. Y quiero partir justamente por la matriz de generación, ¿no? Muchas veces se usa indistintamente en algunos foros el término matriz eléctrica, matriz energética, y efectivamente hay diferencias. Partiendo un poco por la matriz de generación eléctrica, me permití tomar un cuadro estadístico del COES del 2023, y como pueden ver en pantalla, tenemos más o menos
que entre tecnología hidroeléctrica, solar, eólica y le ha incorporado bagazo, 47% de la potencia instalada. 32% gas natural y 19,52 diésel. ¿Okay? La primera conclusión que yo saco del gráfico es que efectivamente tenemos una matriz eléctrica que está sumamente dependiente del agua. Como bien anotó Lina, somos sumamente vulnerables a los fenómenos naturales, sumamente vulnerables a las sequías. Y las sequías es algo que de alguna manera sucede cada cierto tiempo. Los ingenieros ahí me acompañarán, que creo que la estadística cada 6-7 años es posible predecir que va a haber una sequía. Y con una sequía que sucede, menos producción energética, por ende van a entrar a despachar las otras tecnologías, subiendo por ende el costo marginal del sistema. La otra gran conclusión que vemos es que tenemos efectivamente 32 más o menos % de gas natural. Como bien anota Lina, que depende de un ducto, ¿no? Tenemos una fragilidad respecto a esa tecnología. Ya sucedió en el pasado, las épocas de mantenimiento del ducto, fracturas del ducto nos exponen. ¿Okay? Vemos todavía que el porcentaje de renovable no convencional es bajo, más o menos 10%, ¿no? Creo que de cara a diversificar y de cara a empezar ese tránsito de transición energética, uno de los principales objetivos debe ser ese. Debe ser incrementar la cuota de renovable no convencional en nuestra matriz de generación. ¿Y por qué no reducir la cuota de diésel en esa matriz de generación? Lo dejo ahí como un tema a tratar. Efectivamente, el diésel tiene un rol, una reserva fría, un encendido rápido que le otorga robustez a este sistema, pero de alguna manera creo que tal y como está nuestra matriz de generación, tiene vulnerabilidades. Y de cara a esa transición, a ese incremento de cuota renovable no convencional, es necesario revisarla. Un tema diferente, creo yo, y complementario, por qué no decirlo, es hablar de la matriz energética, que muy bien nos explicó Lina, que incluye la producción de energía, pero también incluye la revisión de nuestro consumo. Para determinar la matriz energética hay que ver cómo la estamos consumiendo. Hay que ver todos los tipos de combustible que estamos usando en nuestros procesos productivos, ¿no? Hay algunas estimaciones que dicen que la actividad minera genera entre 4 y 7% de gases de emisiones de gases de efecto invernadero. Me pongo a pensar en la industria, por ejemplo, minera, la cantidad de diésel y de combustible que usan en los transportes y en el proceso productivo en sí. Pienso un poco en la industria del cemento, en la industria de los ladrillos, que en sus procesos productivos hay mucha emisión de gas de efecto invernadero. Por ende, de cara a mejorar nuestra matriz energética, una pieza fundamental es la electrificación de este proceso. Quizá nos toca ver como empresa nuestra flota vehicular. ¿Qué espacio hay para que nuestra flota vehicular, con el paso del tiempo, migre a autos eléctricos? ¿No? Creo que son pequeños pasos que como empresas podemos dar, pero sí hay que hacer una revisión de la cantidad de combustible que usamos en los procesos productivos. Y evidentemente en esta revisión, las nuevas tecnologías, los combustibles verdes y el hidrógeno tienen un rol bastante importante. Ya en cuanto a la transición en sí, como bien comentó Lina,
No es la primera vez que estamos en este camino de transición energética. Efectivamente, hemos pasado ya procesos de transición energética en nuestra historia, pasando de la quema de la leña a través del bagazo, el carbón, el petróleo, y ahora la consigna es incorporar a las renovables con una mayor preponderancia en esta matriz energética, ¿no? Y la sensación que da es que de momento son los privados, son las empresas quienes empujan por esta transición. Pero una transición de esta naturaleza en la cual los gobiernos a través de las políticas públicas no se hacen presente es muy difícil de acompañar. Es por eso que requiere una llamada a veces de atención a los gobernantes de turno para que nos acompañen en ese proceso, ¿no? Y los procesos de transición no son iguales para todos los países, ¿no? Hay una gran cantidad de recursos que pueden diferir entre un país y otro, por ende la receta de alguna manera para la transición va a ir adecuándose un poco a la realidad de cada país, a la realidad de la matriz de cada país y también a la realidad de los recursos que tenga cada país. Y ahí simplemente quiero notar en el caso de la transición de Perú, perdonar, pero no leo hasta allá, que básicamente la transición en nuestro caso ahorita tiene algunos fines, y creo que uno de ellos es el tema de los compromisos internacionales que la República del Perú ha asumido, ¿no? Y básicamente hay un compromiso del Estado peruano de la reducción de gases de efecto invernadero en 40% para el 2030. Eso de ahí también se ha trasladado en el Decreto Supremo 003 del MINAM, en el cual además ha establecido que como un mecanismo, como una vía para llegar a eso, aspira que para el 2030 tener 20% de cuota de renovable no convencional en la matriz de generación eléctrica, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos son el racional un poco detrás de la transición en Perú. Pero ¿por qué no decir que la transición en Perú también busca una diversificación de esa matriz? ¿Por qué? Porque como justamente hemos comentado, tenemos una matriz actualmente frágil, una matriz que puede tener ciertos riesgos de cara a fenómenos naturales como la sequía para la hidro o de cara a la dependencia de un solo ducto para el caso del gas natural. Entonces, en este caso, lo que quiero transmitir es que esta transición energética se diferencia un poco de las que hemos vivido en el pasado. Y se diferencia porque en esta transición energética buscamos además descarbonizar. Buscamos además lograr seguridad energética para cada uno de los países involucrados. Y ahí, coincidentemente, me permitió tomar un poco el documento elaborado por el BIT, que es bastante ilustrativo, la verdad, porque esta, voy a llamarla receta para la transición energética, tiene que ser, como dicen, customizada para cada país. Pero el primer mensaje que quiero trasladar es que la transición energética no se reduce al debate hidro versus térmico. Transición energética va más allá de las hidro versus térmico. La hidro tiene un rol fundamental, las renovables, mejor dicho, tienen un rol fundamental en la transición energética, sí. Pero no creamos que el debate de la transición energética o que el camino de la transición energética se limita a si hay o no hay más renovable no convencional en la matriz eléctrica. Creo yo que cuando hablamos de transición energética tenemos que abrir un poco nuestra mente y ver que tiene varios componentes. Efectivamente, el aprovechamiento de la energía renovable tiene un rol primario, fundamental, y como muy bien dijo Lina, es este gran primer paso que tenemos que dar. También incluye, como hemos mencionado, la electrificación de los procesos internos,
que va también de la mano al transporte eléctrico. Esa electrificación del proceso interno va de la mano a la promoción de los vehículos eléctricos en mayor y menor medida, que también está interligado a la sustitución de esos combustibles fósiles. Juegan un rol preponderante las nuevas tecnologías, las baterías, el hidrógeno, ¿por qué no la geotermia? La captura del carbono, lo que llamamos los Qs. La integración energética regional. Creo que es bien importante de cara a la transición también llevar de la mano el refuerzo en la transmisión y el refuerzo en la integración energética regional. Van a haber países que pueden aprovechar sinergias unos con otros, y de cara a esa transición es bien importante no olvidar esa integración energética regional. Y finalmente la gestión eficiente de la demanda y los smart grids, que también nos van a ayudar en el proceso. Habiendo dicho eso, quiero repasar un poco cuáles han sido las políticas públicas o las normas de incentivo que ha dado la República del Perú para promover esta transición energética, y creo que el primer punto son las renovables. Y como muchos de ustedes saben, Perú ha sido uno de los primeros países en promover, en tener una norma de energías renovables, el Decreto Legislativo 1002. Y fue gracias al Decreto Legislativo 1002 que nuestra cuota, nuestro porcentaje de renovable no convencional en la matriz de generación eléctrica se incrementó. Y ese Decreto Legislativo 1002 tuvo una serie de incentivos o medidas de promoción que me permitió clasificar, ¿no? Básicamente hay unos incentivos regulatorios, y el 1002 tuvo una cuota, le hablaba una cuota del 5% de renovable no convencional en la matriz. En su momento mucha gente se quejó porque el ministerio no actualizaba la cuota, ¿no? En realidad creo que el tema ya un poco quedó en el olvido. Creo que más allá de cuotas o no cuotas, lo importante es que existan otra serie de incentivos para que se construyan más centrales renovables no convencionales en el Perú. Y ahí no quiero dejar de mencionar el Decreto Legislativo 003, que, como bien he dicho, ya establece un cierto compromiso del Estado peruano para llegar al 20% de renovable no convencional para el 2030. Otro paquete de incentivos que incluye el Decreto Legislativo 1002, le he calificado como incentivos regulatorios a las renovables, y básicamente son dos. Uno es el despacho preferencial y otro es la prioridad en la conexión, ¿no? La norma le otorga a las renovables no convencionales un costo variable cero para efectos del ranking de despacho del COES, y por ende son las renovables no convencionales las que entran a despachar primero como base, ¿no? Y por el otro lado, la prioridad de conexión, la norma establece en la medida que haya capacidad en la red de transmisión, las renovables tendrían derecho a conectar primero. En la práctica, este segundo incentivo no siempre ha sido muy usado, ejecutado o cumplido hasta cierto punto, pero está en blanco y negro en el 1002. Otro paquete de beneficios que incluye estos decretos legislativos son los beneficios tributarios que tienen las renovables no convencionales, la generación RER en el Perú, y básicamente son la depreciación acelerada y la recuperación anticipada del IGB. En lo que se refiere a la depreciación acelerada, el régimen lo que establece es la posibilidad de depreciar hasta el 20%, ¿no? Con lo cual en 5 años el activo ya está depreciado. Importante anotar que este régimen de depreciación acelerada vence en diciembre del año que viene, y ya hay un proyecto de ley en el Congreso, que es el 6747 del 23,
que tiene por propósito prorrogar este régimen de depreciación acelerada hasta diciembre del 35. Esperamos que eso sea aprobado pronto. Y el segundo régimen tributario de incentivo es la recuperación anticipada del IGB. Y lo que busca este régimen es que las inversiones en energías renovables puedan acogerse a la recuperación anticipada del IGB, ¿no? Establece dos condiciones, un monto mínimo, 5 millones, y un periodo mínimo preoperativo de 2 años. Ahí la pregunta que nos hacemos de cara a ver si logramos una modificación es: ¿este periodo preoperativo de 2 años es razonable para proyectos solares? Son los proyectos solares que, como todos sabemos, el periodo constructivo es bastante más breve, el periodo de desarrollo tiende a ser bastante más breve. ¿Este periodo de preoperativo de 2 años calza realmente para un proyecto solar, para un proyecto eólico? Me atrevería a decir que no. Creo que siempre hay espacio para mejora en cuanto a este tema. Otro paquete de incentivos o de medidas promocionales que trajo el 1002 fue justamente los contratos de suministro, las famosas licitaciones RER conducidas por Proinversión, que no traían otra cosa que un PPA por 20 años, en las cuales se te remuneraba lo que le llaman un ingreso garantizado, y se han dado cuenta que he puesto el término ingreso garantizado entre comillas, porque técnicamente lo que se garantiza es la tarifa, no el ingreso. Y este esquema fue el esquema de alguna manera promocional del decreto legislativo 1002, al cual se acogieron muchísimos proyectos que participaron en las 4 subastas de energía renovable, más la off-grid que hubo después. Y justamente se dio para poder hacer estos proyectos bancables, en el entendido que en ese momento el desarrollo y construcción de renovables no convencionales era más costoso, en el entendido que era necesario contar con contratos de suministro de largo plazo que le permitan al desarrollador de proyecto financiar el proyecto, pero también siendo conscientes que para ese momento el marco regulatorio peruano no le reconocía potencia firme a los proyectos solares y eólicos, ¿no? Entonces, por eso es que teníamos ese esquema. Y es justamente en razón a ello a que abajo me he permitido mencionar efectivamente el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso, que busca modificar la 28832 básicamente, y entre otras cosas, para conseguir la separación de la energía de la potencia y conseguir la venta a través de bloques horarios. Pasando un poco al tema del hidrógeno, no me quiero extender mucho más, pero como todos saben, se publicó la ley del hidrógeno verde, que tuvo su modificación un par de meses después de publicada. Y la ley del hidrógeno verde lo que de alguna manera nos establece es que van a haber ciertos beneficios económicos y tributarios para el desarrollo de esta industria. También se nos adelanta que va a haber una planificación territorial para que haya cierto nivel de certeza en las áreas en las que se van a desarrollar estas industrias. De momento la norma es bastante general y está de cargo del Ministerio de Energía y Minas el publicar la reglamentación correspondiente, ¿no? También vale la pena mencionar que que H2 Perú, la Asociación de Hidrógeno de Perú, en colaboración con la Embajada del Reino Unido, han venido financiando o trabajando un reglamento de esta ley del hidrógeno verde que ya está siendo familiarizado con diferentes stakeholders. Esperemos que este reglamento sea nutrido
¿no? Con el input de los diferentes agentes del mercado y con los diferentes inversionistas que están interesados en desarrollar esta industria y que prontamente sea publicado. Finalmente, de cara a Perú, quiero solamente mencionar el tema de los vehículos eléctricos. De momento la regulación todavía es bastante incipiente. Tenemos una norma, salió el año pasado, si mal no recuerdo, sobre el tema de las estaciones de carga, ¿no? Y sí tenemos unas tarifas, unas tasas preferenciales en lo que se refiere a impuesto selectivo al consumo para los vehículos eléctricos, pero lo interesante está en los proyectos de ley que están en el Congreso. Hay un proyecto de ley número 203 que tiene un desarrollo bastante integral sobre la industria de los vehículos eléctricos, que no solamente busca la exoneración del IGB y el selectivo al consumo para la importación de los vehículos, sino que además, por ejemplo, abarca la exoneración de impuesto patrimonio vehicular para aquellos propietarios que tienen autos eléctricos, y que incluso va al tema de la modificación del Reglamento Nacional de Edificaciones para que todas aquellas edificaciones, ya sean residenciales o no, tengan obligatoriamente que tener puntos de carga de autos eléctricos en los estacionamientos. Creo que hasta el momento he tratado de repasar rápidamente lo que han sido las normas de incentivo, de promoción a las diferentes subindustrias que componen la transición energética, y quiero pasar rápidamente por qué está sucediendo en algunos países de la TAM. No es que siempre querramos compararnos con el vecino, pero creo que a veces hay que ver un poco qué hace el vecino para a veces quizá tomar ideas positivas, ¿no? He tomado como ejemplo 3 países de América Latina en los cuales el Grupo ISA también tiene operación. Quizá eso es bastante interesante. En lo que se refiere a Brasil, Brasil es un país que apoya mucho la transición energética y que no solamente tiene normas implementadas, sino que tiene un paquete normativo, proyectos de ley en el Congreso, todos orientados a la transición energética. Por ejemplo, en el caso de las RER, para mencionar, si alguno recuerda, hay un régimen especial para proyectos renovables en Brasil que está próximo a ser descontinuado, que establece que ciertos proyectos renovables no convencionales tienen un 50% de descuento en las tarifas de transmisión y distribución que pagan. Como digo, este beneficio ya tiene hace algún tiempo y está en vías de ser descontinuado de cara a modificar un poco la reglamentación. Hay un proyecto de ley en el Congreso en Brasil para regular los proyectos eólicos offshore. Brasil acaba de aprobar este octubre una norma que le llaman combustibles para el futuro, y lo que busca Brasil con esta norma es el desarrollo y la creación para el diésel verde, combustibles para la aviación sostenibles, y aumenta la mezcla obligatoria de etanol y biodiesel para la gasolina, ¿no? Brasil está propugnando a tener combustibles que tengan menos emisiones, y al mismo tiempo está propugnando que los consumidores de esos combustibles tengan que adquirirlo en cierta cuota. Interesante también que justamente esta semana el Congreso brasilero ha aprobado la norma de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? De hecho, esta norma está todavía pendiente de promulgación por el presidente de la República o veto, pero todo indica a que sí va a ser promulgada. Brasil también tiene bastantes beneficios tributarios para las RERs y para los otros proyectos no RERs. Hay beneficios tributarios para el hidrógeno, que creo que no los voy a entrar a tanto detalle.
En el caso chileno, Chile también es otro país que va de la mano, que propugna mucho la transición energética. No fue hace no mucho que se habló de que había un nuevo tren en Santiago que ya estaba haciendo uso del hidrógeno, con lo cual en Chile sí están emitiendo normativas o avanzando en ese sentido. Vale la pena mencionar el tema de la norma de almacenamiento y de electromovilidad que se promulgó hace poco. Me llama, por ejemplo, la atención que en este caso de la norma de almacenamiento, que Chile regula las diferentes aplicaciones de almacenamiento, ya sea para sistemas complementarios o ya sea para arbitraje de precios, pero llama, por ejemplo, mucho la atención que esta norma de almacenamiento en Chile, que va de la mano, como digo, con electromovilidad, que reconoce que el vehículo eléctrico pueda inyectar y retirar energía del sistema como cualquier batería, ¿no? Eso es una nota bastante particular. Y también tiene algunas normativas, no una norma per se, pero sí bastantes normativas sobre hidrógeno bajo en carbono. Chile, al igual que Perú, tiene recuperación anticipada del IGB, depreciación acelerada y otros beneficios también para vehículos eléctricos. Por ejemplo, también hay beneficios tributarios para aquellos que tienen autos eléctricos, como el llamado pago de las patentes o el pago de los impuestos vinculado a la producción, a las rentas generadas por la producción de energía renovable. Y finalmente Colombia. Creo que Colombia también es un país que en gran medida ha avanzado bastante con lo que es la normativa de transición energética. Tiene de hecho una ley de transición energética. Quisiera darle pase a nuestro siguiente expositor, Francisco Torres, del COES, para saber qué tan bien estamos preparados como país para albergar toda esta nueva infraestructura que se está incentivando para la transición energética, ¿no? Su exposición trata sobre la transición energética y el sistema de transmisión en Perú, adaptación y necesidades de expansión. Le damos el pase a Francisco entonces. Adelante, por favor. Realmente felicitar a mis antecesoras, las exposiciones magistrales que han hecho. Lo mío va a ser mucho más simple, pero hemos ido decantando desde la parte energética, la parte regulatoria, y lo mío se centra mucho a una parte específica del negocio de electricidad, que es la transmisión. Y vamos a ser bastante generales en cuanto a ello. Creo que coincidimos que hay que hacer una revisión de la visión de futuro en el sector en general, con objetivos específicos. Considero que hace unos años, allá por el 2016, 2018, se hablaba de la Agenda 2030. Hoy en día ya estamos a pocos años de la 2030 y sin embargo no vemos un avance en todo lo que se hablaba. Y asimismo, en ese entonces se hablaba de la Agenda 2030, pero se hablaban generalidades, no habían cosas concretas. Considero que ahora sectorialmente debería haber una visión de futuro, replantear todo lo que se había propuesto y sobre todo establecer objetivos concretos. Y junto con esos objetivos concretos, ya establecer planes de acción, porque ahorita ya es tarde. Hablamos justamente, Inés mencionó, dentro de poco, ya nuestra energía eficiente en Perú va a llegar a su tope y vamos a pasar a otro tipo de combustible que nos va a generar precios más elevados. Entonces, como ven, ya estamos tarde. Entonces, yo creo que en general han habido foros y todo, pero en general ahorita lo que se necesita ya es tomar decisiones, tomar acciones y establecer un plan concreto de qué avanzar. También nos mostraban en los otros países tienen ya paquetes para diferentes temas normativos para su aprobación. ¿Por qué? Porque hay una visión de conjunto y de futuro. Acá las normas han ido saliendo conforme a los actores inversionistas en determinadas tecnologías. Entonces, así se han ido moviendo las normativas acá, no por un plan conjunto desde el gobierno central, sino por las iniciativas privadas que se han ido presentando. Y yo creo que necesitamos, sí, esa visión de futuro del sector que le corresponde a
al gobierno y sobre todo después establecer cosas concretas y comenzar a actuar. Ya dejémonos de hablar tanto y de una vez concretemos en cosas realizables, ¿no? Entonces esa es una primera, digamos, un preámbulo en general. En la primera parte, en esta lámina, decimos el paso de la transición energética. Tenemos que tomar en cuenta todos nuestros recursos. Cada país, como también lo mencionaron, cada país tiene que hacer, su transición no puede ser la misma de los otros países. Cada transición debe ser adaptada a sus recursos disponibles y con los cuales puedan gestionarlos y aprovecharlos. En el Perú tenemos acá esta otra figura, los recursos que tenemos. Ya se ha hablado de las no convencionales, solares, eólicas, pero también tenemos gas. Entonces, no es que dejemos de quemar hidrocarburos para hacerla verde nuestra matriz, sino que también debemos utilizar los recursos, pero con una visión justamente de optimización. También se había mencionado de que las energías no convencionales, eólica y solar, son inversiones de corto plazo, pero necesitamos no olvidarnos, no se está hablando mucho de la parte energética. Tenemos recurso energético en agua en nuestro país, que si bien es cierto puede estar afecto de las contingencias del cambio climático, pero es un recurso con el cual contamos nosotros en abundancia y que no ha sido aprovechado hasta el momento a su plenitud. Y tanto el agua como el gas a futuro nos va a dar sostenibilidad. Entonces no es reemplazar una u otra, sino es utilizar todos los recursos que tengamos en el corto y largo plazo. Una central hidroeléctrica tiene un largo plazo de maduración y de implementación y eso nos puede servir a futuro. Entonces deberíamos establecer planes de uso de repente inmediato al corto plazo, las eólicas solares, pero debe venir de la mano, a la par deben ir promoviéndose inversiones en hidráulicas, inversiones en centrales a gas. Y también, como mencionaron, la otra problemática es ya ver que el gas no se concentra en un solo polo, ver otras cosas, pero digamos, debemos tener claridad primero cómo debemos enfrentar en el Perú nuestro cambio, nuestra transición energética. No es erradicar todos los hidrocarburos. El gas es uno de los combustibles de bajas emisiones que podemos aprovecharlo y que de momento lo tenemos. Y ahí también ya el área de hidrocarburos tiene que explorar porque no se ha hecho más exploración sobre este tema, entonces también es un pendiente de ese sector. Y lo que quería también enfocar era sobre las tendencias del cambio, las tendencias de cambio que hay con esto de la energía, es lo que ya también se había mencionado, la electromovilidad, el almacenamiento que va de la mano con toda esta transición energética, con la incorporación en nuestra matriz, una matriz diversificada, que eso es lo que siempre deberíamos tender, a tener un portafolio diversificado de energía, con la cual se genere electricidad, y un complemento a todo ese portafolio es justamente las técnicas de almacenamiento con los bancos de baterías, con los BESS, el hidrógeno verde que ya se había comentado. Entonces todo eso tenemos que incorporarlo, ¿no? Tenemos que incorporarlo, pero bajo una visión de largo plazo y con acciones concretas. Y en función de esa visión de largo plazo y de de objetivos concretos, elaborar la normativa respectiva, pero no la normativa orientada a un solo recurso, sino en conjunto, a solucionar el conjunto. Y eso es lo que considero que está faltando. Y tenemos acá, se hablaba ya de la generación distribuida. La generación distribuida es algo, todas estas tendencias de cambio que se vienen, no las vamos a poder parar. Lo que tenemos que hacer es ya comenzar a hacer un plan de incorporación en cada una de ellas y cuál es el impacto que cada una de estas tendencias va a afectar a nuestro sistema y sobre todo a nuestros actores en el mercado eléctrico.
todas estas tendencias debemos incorporarlo, pero con un mínimo de impacto a nuestros actores existentes. Son nuestros inversionistas que apostaron por las reformas en el año 93, las reformas, la organización de este mercado mayorista, que en todos estos años de funcionamiento han sido exitosos. Y como tal, como ha sido exitoso, entonces también han habido tendencias de todo cargarlo al mercado mayorista. Promovieron las licitaciones red, al mercado mayorista lo cobra. Quieren algún tema de autogeneración, que el mercado mayorista cobre el peaje. Entonces yo creo que todo lo estamos centralizando, si bien es cierto ha sido exitoso este cambio, pero yo creo que tenemos que comenzar a promover otro tipo de sectores, y ahí es donde justamente ese impacto que se podría tener si es que no se toman algunas acciones, puede tener impactos en la transmisión y también en la distribución. ¿Por qué? Porque si comienzan a entrar las energías de generación distribuida, ¿quiénes van a afectar? Van a afectar tanto a los transmisores como a los distribuidores. ¿Por qué? Porque los distribuidores van a tener inserto dentro de sus redes tecnología que les va a poder quitar clientes. Y los transmisores van a verse afectados porque ya no van a ver, en cada zona se van a estar generando energía, y el tema de los peajes de transmisión pueden verse afectados con este pago. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, y por eso es que necesitamos una visión conjunta de este problema y tratar de minimizar el impacto sobre los agentes, sobre los actores en el mercado mayorista. ¿Y de qué forma podríamos hacer esto? Ahí ya viene una propuesta a título personal, ¿no? Una propuesta como técnico. Comencemos, ya se ha hablado, esto sí, la primera parte, se ha hablado de servicios complementarios. Hay foros, ha habido estudios que ha hecho el ministerio donde se dice, oye, ya necesitamos servicios complementarios, donde van a interactuar justamente los bancos de baterías, el hidrógeno, toda esa tecnología. Entonces debemos promover eso de un mercado. Esto solucionarlo a través de mercados y no a través netamente de regulación. Obligamos a la regulación, mediante regulación, que esta tecnología entre al mercado mayorista. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces la propuesta que yo tengo aquí es, hagamos mercados. Y en ese mercado que entren los actores, pongamos las reglas de juego para cada mercado y permitamos de que los actores, de repente, los actuales agentes, se adapten a través de estos mercados y no se vean afectados en sus remuneraciones o en su accionar dentro del mercado. Y el mercado de servicios complementarios, ahí tenemos los BES, tenemos el hidrógeno, tenemos compensación reactiva, o sea, abramos ese mercado y permitamos que los actores del sector puedan participar ahí. Y en este aspecto, en servicios complementarios, pues estratégico es la transmisión. Los actores en transmisión es estratégica porque están en todas las redes del Perú, y el operador del sistema es quien diría, oye, mira, necesito en tales puntos instalar determinados equipos. Y es un negocio estratégico para la transmisión y que puede aportar rápidamente una inversión en estos sectores. Pero tiene que haber, primero, crearse el negocio, crearse las reglas del negocio y qué actores van a interactuar en esa parte. Entonces, y lo otro es comenzar a dinamizar un poco el mercado minorista. El mercado minorista hoy en día es monopólico. Todas estas energías que hablamos, la generación distribuida, los paneles en nuestras casas, en diferentes formas de inyectar a la red de distribución, pero entonces hagámoslo un mercado. Hagamos un mercado y comencemos a armar el mercado. Ya no lo carguemos todo. Quieren poner paneles, pero todo al mercado mayorista, ¿no? Que lo maneje el COES. Entonces, el COES de un mercado mayorista se está dedicando también a ver los kilovatios que genera un panel solar, ¿no? Entonces, estamos distorsionando un mercado mayorista que debe ver grandes volúmenes de energía a cargarle cosas minúsculas. Como también quieren, por ejemplo, promover que ahora Iquitos, que es fundamentalmente una zona de distribución, lo maneje desde el COES. ¿Por qué? Porque el mercado mayorista ha sido exitoso, hay buenas experiencias, pero no tengamos miedo a crear mercados
veamos bien las reglas del mercado y fundamentalmente un mercado minorista como el mercado de la distribución es fundamentalmente energía, no es una venta de potencia, energía como en el mercado mayorista. Las condiciones son diferentes, entonces abramos ese mercado de energía dentro de la distribución y pongamos las reglas de juego. Desde luego los distribuidores tienen que también transformarse, tienen que darle apertura y ahí es donde viene que tiene que haber un operador de redes, tiene que haber de repente ya dividir sus negocios en un operador de redes y un comercializador, y dentro de esa red también crear un operador, un DSO, que se habla mucho en la bibliografía. Entonces yo creo que ya estamos en el momento en que tenemos que un poco abrirnos, crear más mercados que permitan el desarrollo de cada negocio y de cada privado en cada uno de estos sectores económicos y minimizar los riesgos y dar oportunidades a todos los actores actuales en el mercado de energía, ¿no? Francisco nos invita a pasar de la planeación a la acción. Además nos hace una reflexión de cómo debemos mirar todos los recursos que tenemos como país, ¿cierto? Que esta matriz energética pues, nos permita tener un balance no solamente a través de las energías solar o eólicas, sino también con gas natural o hidroeléctricas. Y por eso me gustaría darle la transición y el pase a Guillermo, que nos acompaña desde la sede de Los Balsos en ISA para el siguiente tema. Esa primera diapositiva es un poco de lo que ha sido la evolución de nuestra infraestructura de transmisión. Y como el objetivo es focalizar aquí mensajes, voy a arrancar con una. Normalmente hemos hablado, me voy a meter en el mundo de la transmisión. Ya sabemos que este es un mundo mucho más amplio. Arrancamos sector energético, fuimos decantándonos al sector eléctrico y Francisco habló ya del tema de la transmisión. Aquí está una evolución de cómo ha sido el crecimiento de nuestra infraestructura en el tiempo. Desde el año 1971 que entramos en la primera infraestructura, hasta ahora que tenemos en este momento ya entre empresas controladas y no controladas tenemos más de 73.000 kilómetros de circuito. ¿Cuál es el mensaje que quiero exponer ahí detrás de eso? Aunque hablamos solo de términos en infraestructura, el servicio de transmisión es muchísimo más. Es personas fundamentalmente, que creo que es uno de los factores que quiero darle relevancia en estos cortos minutos. Cuando miramos este crecimiento, esto no es solo crecer en redes, es desarrollar los procesos, es desarrollar las capacidades y tener las personas que nos permitan atender ese servicio de transmisión. Retos enormes. Nosotros en los primeros 30 años desarrollamos 300 kilómetros por año. En estos siguientes 25 años, en los cuales arrancó el esquema de competencia para el desarrollo de la expansión, ISA y todas sus empresas han crecido en forma importante, más de 70.000 kilómetros de circuito. La mitad de esa infraestructura que ha entrado a ISA ha sido a través de operaciones de adquisiciones, pero la otra mitad, más de 36.000 kilómetros de circuito, han sido de desarrollo de infraestructura. Es decir, pasamos de tener que entrar 300 kilómetros de circuito cada año en operación a tener que entrar en operación más de 1.000 kilómetros de circuito por año. Noticia para cerrar en esta diapositiva, y lo que se viene en un escenario de transición es que nosotros vamos a necesitar incrementar esa velocidad de entrada de infraestructura. ¿A cuánto? ¿A 2.000? ¿A 3.000? El dato no tenemos certeza porque depende de los escenarios que queramos analizar, pero la realidad es que tenemos ese reto enorme de un mayor crecimiento para atender esa mayor demanda, esa mayor generación que nos permita lograr los objetivos de la transición. Y esta gráfica no es sino un resumen de lo que ya mencionaron Lina e Inés en sus diferentes presentaciones. Retos de la transmisión. Es un cambio en la demanda, es un cambio en la producción energética y en la forma en que entregamos. Rápidamente, ojo, se habló de eficiencia, se habló de ahorro, claro, vamos a ser muchas más personas en el mundo, pero tenemos que ahorrar y optimizar ese uso de energía. ¿Cómo lograrlo? A través de la electrificación. ¿Qué dicen los números? Que nuestro sector eléctrico va a crecer.
va a crecer para apalancar esa transmisión. Otra frase que mencionaron hace un rato, la mencionó Lina, ninguna fuente se acaba. Las fuentes fósiles no van a desaparecer de la matriz y ahí tenemos retos que tendremos que enfrentar en la captura. Ojo, la electrificación no va a poder cubrir toda la demanda, tendrán que entrar nuevos combustibles. El sector eléctrico es una solución muy importante, siempre y cuando seamos un sector donde reduzcamos y eliminemos hasta donde más podamos las emisiones. Y aquí nos metemos en el reto que entonces vamos a tener como empresas de transmisión o como empresas de distribución. Las redes van a crecer, se necesitará una mayor capacidad y cobertura de redes. Capacidad y cobertura. Dos atributos importantes que vamos a necesitar desarrollar en la transmisión para atender esta demanda eléctrica que se espera se duplique o se multiplique por 3 o 3.5 veces dependiendo de cada país, de cada geografía, y que atender esta demanda requerirá un incremento importante de la capacidad de generación entre 4 y 5 veces también dependiendo del país, y que entonces se atenderá con un crecimiento de redes que puede ir más allá hasta entre 2 y 3 veces. Puntos importantes. Este es nuestro gran resumen de todos estos temas que hemos tocado. Hay un tema que es el cambio climático. Ojo, otro tema a darle relevancia. La transición energética no es el fin per se. Es un medio. ¿Es un medio para qué? Para atacar el cambio climático. Ojo, pero ¿por qué el cambio climático? Pensando en una sostenibilidad. Ojo, todo lo que hagamos pensando en transmisión tiene que pensar que hay un propósito superior que trasciende la transición. Y ese tema es la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta, en la forma en que lo conocemos y, ¿por qué no?, mucho mejor. Entonces, entendiendo eso, entonces aquí vimos estos mismos 4 elementos que ya se profundizaron en las presentaciones pasadas y que no voy a detallar. Tendremos que ahorrar, ser eficientes, hay que electrificar, hay que usar combustibles limpios donde no se puede electrificar y donde definitivamente van a persistir las emisiones, hay que capturarlas. Noticia, como lo veíamos todos, una palanca fundamental para lograrlo es a través de necesitamos para ello un sector eléctrico limpio, y en ese sector ahí es donde actuamos nosotros como transmisión. Condiciones de esa transición energética: no puede ser una transición energética a cualquier precio, hay que pensar en asegurar el acceso y la asequibilidad. No puede ser una transición energética que solo esté pensando en temas, ojo, en temas de sostenibilidad, en temas de ambiente. No, porque también hay que asegurar la oferta energética, la oferta eléctrica. Entonces hay que conciliar, tenemos que ser sostenibles con el ambiente, con la diversidad, pero al mismo tiempo tenemos que asegurar una confiabilidad en el servicio, una seguridad energética. Entonces son una serie de atributos que nosotros tenemos que atender, es atender todo. Ojo, la transición es un gran movilizador de este cambio, pero no es el único. Eso no nos puede llevar a descuidar otros frentes que también hemos venido atendiendo y que debemos seguir atendiendo para asegurar la sostenibilidad. Voy a saltar un poco más en aras de tiempo. Retos de la transmisión. La transmisión entonces ahora tiene retos de expansión. Claro, estimamos que crece entre 2 y 3 veces, pero no solo en cobertura, léase en kilómetros, es como crecer la capacidad. Aquí hay una diapositiva, no la voy a leer toda, solo resaltar los mensajes fundamentales. Necesitamos crecer en cobertura y en capacidad, pero al mismo tiempo necesitamos renovar toda una infraestructura que en tiempos promedios se puede estar moviendo entre los 20 y 30 años, pero que necesitaremos renovar. Pero tanto esta expansión como esta renovación la necesitamos hacerla modernizando nuestras redes. Modernizando nuestras redes es que tenemos que buscar la manera de aprovechar todas esas nuevas tecnologías para atender esas necesidades de cobertura y de mayor capacidad. Aquí retos como cuáles: a dar un mejor y mayor uso a la infraestructura que tenemos. Ojo, crece la demanda, crece la generación, pasa la energía a través de la transmisión. Retos importantes: las conexiones, tanto de los nuevos generadores
renovables, convencionales o no convencionales, pero al mismo tiempo, como los mencionaban ahora, también van a haber nuevos generadores de gas. Retos, las conexiones de esos generadores, pero al mismo tiempo hay conexiones del lado de la demanda que también se van a incrementar y que también se nos vuelven una prioridad. Y creo que lo había mencionado Inés, también otra prioridad enorme, la interconexión eléctrica, la integración eléctrica regional como una manera de compartir y dar equidad a un poco de esa distribución de recursos energéticos que tenemos. Entonces aquí hay un poco, entonces como vemos, como transmisión vamos a enfrentar retos enormes. Ojo, si el mundo es más eléctrico, mis exigencias van a ser mayores. Si yo tengo unas economías que hoy dependen alrededor de un 20% de la electricidad, pero que van a pasar a depender en un 50-60% de la electricidad, las exigencias en cuanto a confiabilidad en el servicio son mayores. La suficiencia, seguridad, resiliencia y flexibilidad tienen que ser mayores porque vamos a tener una sociedad que va a depender más de nosotros. Necesitamos desarrollar infraestructura rápidamente. Se estima que lo que nos hemos demorado en nuestros países, Colombia, Perú, Brasil, Chile, se han adjudicado alrededor de unos 170.000 kilómetros de circuito en los últimos 25 años. Tal vez en los próximos 15 necesitaremos esa misma cantidad. Es decir, necesitamos duplicar los esfuerzos para acelerar la entrada de nuestros proyectos, pero tenemos que, obviamente, alinearlos con las mayores exigencias ambientales, sociales, prediales, los retos desde el suministro que vamos a enfrentar. Nuestras operaciones, claramente, vamos a tener más red, vamos a convivir ahora cada vez más en expansión y operación, nos vamos a estar juntos, vamos a trabajar sobre una red que está operando para expandir su capacidad. Retos enormes, unas mayores exigencias, tendremos que atender la renovación de la infraestructura que al mismo tiempo tendrá que atender los mayores esfuerzos que implica atender eventos climáticos extremos como ya lo estamos viendo. Retos enormes en la sostenibilidad, no es solo el cambio climático, es cuidar la biodiversidad de las etapas de planificación de la infraestructura, es articular la renovación con la expansión. Y aquí a este lado el reto fundamental, el talento. Siempre, y creo que es otro tema a resaltar, la transición no es solo una cuestión de infraestructura. En un mundo donde la transmisión debe crecer en 2.5 veces, en menos de la mitad del tiempo que hemos desarrollado, en un escenario mucho más complejo, tal vez el centro está en el talento que requerimos desde todos los frentes, no solo desde nuestras empresas, a nivel institucional, a nivel de reguladores, a nivel de planeadores, que aseguremos y viabilicemos ese crecimiento. Aquí tenemos que conciliar todos esos conocimientos, todo ese talento tradicional que nos ha permitido desarrollarnos hasta hoy, pero que al mismo tiempo tendrá que desarrollarse e incorporar unas nuevas capacidades que nos permitan efectivamente atender estas necesidades de transición y sobre todo de sostenibilidad. Creo que con eso trato de cerrar, son como las ideas fundamentales, pero es fundamental. Ojo, esto es un tema de infraestructura, pero no solo de infraestructura, sino de tema de capacidades, de personas, de instituciones, de sociedad. Transición no es solo renovables no convencionales, es también una demanda. Nosotros, todos también activos en los temas de ahorro, eficiencia, electrificación, nuevos combustibles, captura y obviamente tener esa capacidad de, mientras desarrollamos todo este camino, adaptarnos a las situaciones que ya estamos viviendo. Gracias, Guillermo, por esa presentación y una revisión tan profunda de la realidad del sistema de transmisión y de los retos que se nos vienen a futuro. Y bueno, quisiera agradecer ya para cerrar el webinar a nuestros invitados. Muchas gracias por su participación el día de hoy y a todos ustedes que nos han seguido en la transmisión tanto en vivo como de manera virtual. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y un saludo para todos. Que tengan un feliz día.